Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. Mañana, jueves 2 de octubre a las 20, en el Teatro Argentino de Mercedes, como cierre del ciclo teatral Los Jueves en el Argentino, se presenta la obra Juana Vive, basada en el texto de Andrés Lizarraga, Proceso a Juana Zurduy. La protagonista de la pieza es una gran actriz argentina, multipremiada en las distintas disciplinas artísticas en las que ha participado, y alguien especialmente ligado a Mercedes que la recuerda de una manera muy especial. Me estoy refiriendo a Luisa Culioc, a quien tenemos en línea y ya estamos saludando. Buen día, Luisa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gustazo. Bien, bien. Acá preparando todo para mañana. Bueno, el gustazo es para nosotros, que vamos a poder verla y aplaudirla mucho. Sí, seguramente, no sé si a mí, pero la historia, por supuesto, porque es muy fuerte lo que pasa con lo que significa contar la historia de la enorme libertadora Juana Azurduy en un escenario. Así que para mí es mucha emoción escuchar la canción, esa canción maravillosa que yo creo que late en todas y todos nosotros desde siempre, esa maravilla en la voz de Mercedes Sosa, con la música de Ariel Ramírez y Félix Luna en los textos, ¿no? Y para mí, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Y estar en Mercedes, efectivamente, como decían, porque ahí grabamos algunos capítulos, cuando hacíamos exteriores de La extraña dama, de los primeros capítulos, así que volver a Mercedes ahora, después de tantos años, con una obra como esta es muy conmovedor para mí. Bueno, además para usted la obra tiene un significado especial porque en escena está acompañada por Roberto Romano, que es su esposo, que bueno, sí, tiene toda una historia, ¿no? Porque es médico, pero también siempre tenía esa ilusión de ser actor y por fin la logra, y nada más y nada menos que con usted, ¿no? Así que, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo es esta llegada de su esposo a la obra? Sí, esto es interesante, además, bueno, para aclararle un poquito, porque claro, a Roberto no lo conocen, porque no ha hecho la cantidad de televisión que hice yo. Pero Roberto, en realidad yo lo conocí en clases de teatro, de manera, y ahí nos enamoramos, así que imagínese la cantidad de años que estamos juntos. Y él, era dilecto de Aleso, y con él trabajó, no hace muchos años, también en una obra que ganó un premio muy importante, ganó el María Guerrero por hacer un personaje fantástico en una obra muy compleja, y trabajó muchísimos años con Elena Tritec también, haciendo los sonetos de Shakespeare, haciendo obras vinculadas con la Revolución Rusa, así que es actor. Por suerte no ha tenido que esperarme a mí para subirse a un escenario, pero claro. Sí, no, porque si no van a creer que porque es mi marido. No. Yo en ese sentido no hago nepotismo. Fantástico, me parece muy bien, seguro. No, se ha ganado su lugar. Y es una obra muy exigida para los dos, para esta Juana que anda con rebenque y espada por el escenario, y también para él, que es un abogado de oficio impuesto por el poder. O sea que todo este enfrentamiento entre estos dos seres va a significar la posibilidad de ver la historia de Juana en todos sus aspectos, en los aspectos de la guerra, en los aspectos de su amor con Manuel Asensio Padilla, que tenemos la voz en off de Juan Palomino ahí, que dialoga en algunos momentos con mi personaje, con la Juana, y después, ¿qué le puedo decir? Así que van a ver todo, van a ver la parte con hijos, no es que aparecen en ella, van a ver toda la historia, es muy conmovedora, la gente se contagia mucho de esta historia de búsqueda de soberanía, ¿no? Juana sí. Dice país o colonia, lo dice, está escrito. Bueno, además, en un momento tan especial de la Argentina, ¿no? Muy actual, además. Sí, es lamentable la vigencia. Lamentable vigencia, ¿cierto? Sí, lamentable porque no es una obra que estemos haciendo como una
o a veces se hacen de grandes personajes, personalidades de la historia, grandes héroes, heroínas, para recordarlas, siempre para iluminar, porque como nosotros decimos, el pasado no es que está quieto en un lugar como una cosa estampada, sino que está vivo y alumbra el presente, ¿no? Cuando es nuestra memoria y nuestra historia. Pero en este caso no solo se trata de recordar a Juana, sino de que hoy creo que está más viva que nunca y es imprescindible escuchar su palabra y saber de sus acciones. Tenemos que contagiarnos el coraje para que en comunidad podamos tomar unas decisiones importantes respecto de lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento en nuestra amada patria. Ya lo creo. Bueno, vamos a hablar un poco de usted, porque su historia en el arte es hermosa, ¿no? Y también muy amplia. Sí. Bueno, empezó a los 5 años siendo alumna de teatro infantil de Blanca de la Vega. ¿Por qué no nos cuenta cómo llega Blanca de la Vega y qué la motivó a empezar con esta carrera? Ay, mire, qué lindo recordar esos años. Yo vengo de una familia humilde, pero mi madre, que había querido ser actriz, que había querido, bueno, ser bailarina, pianista, pero eran humildes, no tenían dinero para comprar un piano. Y lo otro, bueno, ser actriz en ese tiempo era como directamente ser puta. Entonces tampoco tuvo la posibilidad. Y cuando nací yo, que era, bueno, su primera hija, depositó en mí algo de todo ese universo y se ve que a mí me gustó, que me sentí cómoda en eso. Me mandó a partir de los 5 años que nació mi hermana, la que me sigue, Graciela, y ahí empecé a estudiar teatro con Blanca de la Vega, gran maestra de actores, gran maestra. Ella fue maestra en el Labardén de Graciela Borges en una etapa anterior, de varios grandes actores y actrices. Y luego también aprendí a danza, danza clásica y española, ¿no? Que amaba y que nutría también esa parte mía. Y era muy hermoso porque en medio de todo eso, de ese mundo que por ahí era de una muchacha más humilde, la posibilidad del teatro me hacía tan feliz. Sábados y domingos iba a estudiar ahí al centro. Y yo vivía lejos, en Devoto, y tomar el colectivo con mi padre, que me llevaba, era muy emocionante. Fuimos muy felices haciendo eso, incluso porque hacíamos después las obras a beneficio en hospitales, en escuelas para las cooperadoras, el teatro para niños, o en orfanatos. Era pura alegría, y también aprendí lo que se llama declamación con Blanca de la Vega, pero no hacía cosas así como decir cosas, no, era el sentido de la palabra. Ahí empecé a vincularme con lo que es el volumen de la palabra y la significación que tiene, que es un cuerpo, la palabra es un cuerpo. Y con la poesía, bueno, se abrió un mundo extraordinario. Cuando yo hacía mis recitales de poesía, mi mamá, después de premio, me regalaba un libro que era como una joya, o eran libros entelados, o con dibujos, eran joyas realmente. Así que tuve una infancia muy bella y muy feliz haciendo eso que me dio la vida. Usted recién mencionaba a Agustín Alesso, y a los 18 años usted comienza a estudiar con él, que la dirige en su debut, ¿no? Que Sí. Fue una obra y después le da un protagónico, Despertar de Primavera, que le significó el premio Thalía, ¿verdad? Sí, eso era el premio como mejor promesa femenina. Mejor promesa femenina. Como un premio, sí, como un premio revelación, que tuve el honor de que me lo den por unanimidad con un jurado. Eso dependía del Teatro San Martín en ese momento, y estaba presidido por Edmundo Guibur, el jurado, y fue el mismo. Yo tuve como promesa femenina, fue el mismo año que Miguel Ángel Solá ganó por Ecus como mejor promesa masculina, en el año 1976. Claro. Así que, y eso ya fue imparable mi deseo, mis ganas, y Alesso fue mi maestro troncal, claramente, ¿no? Yo tengo las bases con él, a quien fui a buscar, tuve que rendir examen, no lo hice en el Conservatorio Nacional, sino que eran clases particulares con él. Y además hice seminarios con
todos los grandes maestros que hemos tenido en esos tiempos, ¿no? Claro. Con Juan Carlos Gené, con Elena Tritec, de quien soy además amiga personal, bueno, he hecho posteriormente seminarios y trabajos con ella, que hicimos El Collar de la Paloma, un espectáculo con textos orientales extraordinario, que yo lo hice también en Italia, en italiano, en un festival en el Teatro Antico de Taormina, en Sicilia. Era un unipersonal con música creada especialmente para eso. Tengo experiencias tan hermosas que tendríamos que hacer un álbum grande para contar todas estas experiencias hermosas. Y él eso, como le digo, efectivamente fue Troncal, fue mi maestro, porque yo en quinto año fuimos con la división a ver Romance de Lobos al Teatro San Martín, que trabajaba Alfredo Alcón. Qué obra, con Milagros de la Vega. Fue la última vez que Milagros de la Vega actuó. Qué maravillosa obra. Impresionante. Sí. Entonces yo me acuerdo que la fui a ver y me acuerdo que la fui a ver, también era chica. Mis padres me llevaban mucho a mí al teatro y me acuerdo que la vi aparecer a Milagros en medio de la escena chiquita, no decía nada, ¿no? Pero cuando empezaba a hablar era algo impresionante. ¡Qué voz! ¡Qué mujer! ¡Qué presencia! Maravillosa. Y Alcón, bueno, Alcón estaba soberbio también, ¿no? Claro, y entonces yo veo eso y digo, ay, yo quiero estudiar, tenía efectivamente 17 años, yo quiero estudiar con la persona que dirigió esto, que era Agustín Aleso. Claro. Yo a él, digamos, lo tenía registrado, por supuesto, pero después también venía todo esto de la televisión con Cosa Juzgada, con esos grandes actores, y también Agustín, y fue, bueno, y me tomó efectivamente una prueba, y nada fácil, pero y él me dijo algo muy hermoso que tenía que ver justamente con mi manera de decir. Y tenía que ver con lo que mi maestra me había enseñado, con Blanca de la Vega. Él decía que era muy difícil para un actor conseguir con la palabra la posibilidad de eso que le pasó a usted también, escuchando a Milagro, ¿no? A Milagros de la Vega. Esta posibilidad de qué significa decir algo en un escenario. Claro. Y que tenga peso la palabra. Exacto. Y eso dijo, es muy difícil. Y me dijo, y usted lo trae de chica, porque se lo enseñaron de chica, así que ese es un bien extraordinario, me dijo, y por eso me tomó. Qué bárbaro. Por eso me tomó. Qué sí, bárbaro. Sí, sí. Bueno, y haciendo un salto, ¿no? Porque es tan amplio todo, vamos al año 1990, donde llega la consagración importante, la notoriedad por aquel papel que 30 años después seguimos recordando todos, ¿no? Que fue La extraña dama. Así es. ¿Cómo se gesta este proyecto y cómo llega usted a él? La extraña dama era una novela que yo veía la preproducción en esos programas, creo que estaba Lucho Avilés en ese momento, y entonces yo tenía un niño que había nacido, mi hijo varón, Tomás, y le daba la teta mientras miraba esa preproducción, y yo pensaba, ay, ojalá que alguna vez me toque una producción como esta, porque yo veía que era hermoso todo lo que contaban de la historia de la monja, de lo que era súper, decía, ay, ojalá me toque alguna vez, mientras le daba la teta. Y bueno, fueron 10 meses darle la teta a mi hijo, y después quiso la vida, las circunstancias, no sé, que quien iba a hacerla, que era Janet Rodríguez, se fuera, por temas que no conozco bien, pero creo que eran temas económicos entre la producción y Janet, no lo sé. Y entonces me llaman a mí. Ya cuando tenían todas las escenas filmadas, digamos, no todas, digo, de los primeros capítulos, le faltaban las escenas de Gina Falconi, Omar Romay, que venía de Miami, que era el productor, y estaba... ¿Me escucha? Sí, perfectamente. No, está bien, porque tenía que se hubiera cortado. No, la estoy escuchando atentamente. Entonces Romay venía de ahí y para hacer esta novela, y le dice al padre Alejandro, ¿qué hago, papá? ¿Qué hago ahora que no tengo la actriz? Y Alejandro le dice, llámala a Luisita. Era yo. Entonces, bueno, Omar me contó 3 escenas y yo me volví loca. Solo 3 escenas me contó de la historia y yo dije, pero esto es un bombazo,
porque de lo que hablaba no era algo cotidiano en las telenovelas. No, para nada. Me pareció extraordinario. Claro, y pasó lo que pasó, pero lo que uno no puede imaginar nunca es el suceso. Eso yo no podía imaginarlo. Y tiene efectivamente con esa estela que dura hasta hoy, como usted dice, que la gente me habla como si hubiera pasado hace 6 años y que formó personas, invitó al coraje. Es una novela que con los años, incluso por esa puertita que se iba la baronesa Manfredi, transgredía y arriesgaba, tomaba el riesgo de perder lo más valioso que para ella tenía, que era su alma, siendo una persona de fe. Y entonces hubo con los años hombres que a mí me han dicho, por ejemplo, imaginemos, estamos hablando del año 89, que me han dicho que mirando esa novela de chicos, de adolescentes, les abrió la posibilidad y el coraje de tomar su propio ser, su propia sexualidad, su propia identidad, frente a esa transgresión que hacía esta mujer. Así que imagínense las cosas que puede significar la ficción a través de la televisión. Por eso es tan triste que hoy no haya. Tan triste, porque es comunitario lo que sucede en las familias, con sus madres, sus padres, los hijos, los nietos, todos juntos asistiendo al hecho de vivir juntos ese momento de ficción y esperar y crecer con eso, y reflexionar y sentir y llorar por los problemas personales que sirven, como decía Márquez, las novelas para también canalizar y exorcizar los propios y vivir esa historia maravillosa. Bueno, realmente es una novela que se dio en una época en que la televisión era grandiosa, pero esta novela rompió con todos los cánones, ¿no? Porque a las 6 de la tarde el país se paraba. Llegar a 46 puntos de rating para hoy, que cuando uno escucha los guarismos actuales, 6 puntos parecen mucho, realmente el 46% era que el país estaba mirando, ¿no? Porque impresionante, 46 puntos de rating. Exactamente, y además estamos hablando de algo diario, porque de pronto sí, claro. Uno dice, a veces puede haber una cosa unitaria que sale una vez por semana y tiene mucho rating, pero hacer todos los días, ese año nosotros terminamos por el 14 o 14 o 15 de enero, que se improvisaban pantallas en las playas, y ese año que fue el Mundial, acá nosotros con rating le ganamos al Mundial, tuvimos más que el Mundial ese año en el 90. Qué impresionante. Así que sí, fue muy impresionante lo que pasó con la novela. Y después en Italia, porque bueno, vino toda la proyección internacional, en Italia la veían por semana, que se daba, creo, en 2 días como unitario, la veían 9 millones de personas por semana. Claro, es verdad que se daba de noche en Italia, es verdad que los negocios cerraban antes y que prácticamente todo quedaba quieto en Italia cuando se proyectaba. Es verdad, y usted que decía antes de acá de cómo toda la gente, nadie se la perdía, le cuento que tampoco se la perdían. Por ejemplo, nosotros fuimos sobre el final a grabar, a hacer un exterior en un convento jesuita, y ahí me dijeron que ellos habían cambiado el horario de misa, que era a las 6 de la tarde porque no iba nadie. Mire usted, pero como consideraban que era tan fantástico de lo que hablaba y proponía la historia, dijeron mejor que la gente vea la novela y después venga a misa. Pero fíjese la cabeza progresista de cambiar el horario de misa para que vea. Y la novela efectivamente lo que tenía de diferente es que planteaba un tema ético. Claro. Planteaba un tema ético, que es la posibilidad de renuncia en un bien mayor por otra persona. Claro. Y bueno, y también estaba muy relacionada con lo religioso, ¿no? Por eso los jesuitas, que siempre han tenido la cabeza muy abierta, prefirieron cambiar el horario de misa. ¿Cómo fue, Luisa, tener que calzarse el hábito de monja e interpretar a esa monja, porque era un papel absolutamente distinto que el que después tomaba la condesa Manfredi? ¿Cómo fue esa situación para usted?
A mí me pasó algo muy raro con esa historia, como le digo, que ya la venía soñando y de pronto la vida me la ofrece por alguna circunstancia ajena a mi voluntad, digamos, al hecho volitivo de nada, ni de proponerme, ni de nada yo misma, ¿no? Me sucede, me llega eso, así que había algo en mí que evidentemente estaba en esa línea. Cuando me pongo por primera vez, que primero fue de novicia, ¿no? Hay un hábito de novicia y luego llega a ser la madre superiora. Y para mí ponerme eso es como que automáticamente me sentí la monja. Y lo interesante, cuando usted dice era un tema, hablaba de lo religioso, en realidad era un tema de fe. Y Claro. si de religión tomamos como el religar, ¿no? Sí. Lo que significa el centro mismo de lo que significa uno con el universo y algo de la energía que tiene la humanidad toda. Eso es muy importante, porque imagínense que en Italia fue lo que fue porque era un país religioso, católico, pero también abrimos el mercado en Israel, que era la historia de una monja, y Claro. quiero decir, pasó exactamente lo mismo. Claro. Es decir, tocaba un lugar de la necesidad de cada persona que yo creo que tiene. Todas las personas tenemos la semilla de lo bueno, de la posibilidad de la renuncia y de hacer actos que nos signifiquen una suerte también de renuncia, de heroísmo, de dejar de lado las vanidades y entregarnos a un bien mayor. Yo creo que todas las personas deseamos eso. Luego nos va carcomiendo lo cotidiano y también las miserias que tenemos, pero el anhelo de ser mejores late siempre, y la novela proponía eso, el animarse a algo más que ser simplemente, que estar solo parado sobre la tierra con las pequeñas miserias cotidianas. Seguro, yo creo que ahí está, me parece, como bien señala usted, la clave. Entre todos los lugares que se grabaron exteriores, se grabaron en Colonia, en Uruguay, pero también se grabó en Mercedes. Y bueno, en Mercedes le cuento como anécdota que el avión que se utilizó en La extraña dama hasta hace 3 años todavía estaba aquí en el Aeroclub de Mercedes en exposición. Así que toda persona que iba al Aeroclub se encontraba con ese avión que la gente de ese lugar lo atesora, ¿no? Así que ese fue un detalle. Qué hermoso lo que me cuenta. Sí. Qué hermoso, le agradezco esto, le agradezco este regalo, qué hermoso. ¿Y cómo Qué fue, hermoso. cómo fue la filmación en Mercedes? Mire, yo ya eran tantas horas de trabajo todo, tantas horas, que no le puedo precisar cosas exactas. No, eran muchas aproximadamente. Horas. Por ahí pero fue bello porque la gente era muy amorosa y nos recibía con mucho amor y colaboraba y estaba presente y alentaba, así que fue hermoso. Por eso me da tanta alegría ahora volver. Imagínese, y a mi compañero, a Roberto, que obviamente vivía todo eso conmigo, ¿no? No es que estaba ahí en la filmación, pero después yo llegaba a casa, ¿no? Llegaba después de haber hecho todo eso. Claro. Y como yo decía que como para hacer La extraña dama, y siempre una tiene que valerse de todo lo que tiene adentro, ¿no? Sí. Yo decía que cuando hacía La extraña dama era más buena, porque tenía que apelar a mis partes más buenas. No, pero además tiene que haber Porque voy a una... sacar todo lo malo. Tiene que haber una contención familiar para todo eso, para que uno, sobre todo que usted tenía a su chico muy chico, ¿no? Tenía 1 año, creo, así que me imagino. Nosotros volvimos de Colonia, que me fui una semana, firmé un contrato rápido porque ya tenía que hacerlo, supóngase un miércoles. El domingo yo no sabía, me tenía que ir a Colonia, le dije, pero no me avisaron, pues yo arreglé grabar determinada cantidad de horas y todas seguidas en piso, no hablo de exteriores, en piso, para poder estar con mi niño también, que era chico. Entonces, si bien ya no tomaba más la teta, y entonces me dicen, tenés que viajar el domingo, se viaja, te digo, por una semana, pero ¿cómo voy a ir el domingo? Bueno, tuve que ir el domingo, ahí una semana, y volvimos un sábado,
que era el día que cumplía años mi hijo, así que cumplió un año, que los niños vienen a veces con un pan bajo el brazo, sí. ¿no? Este vino con un éxito además. La novela pasó a la historia de la televisión italiana por ser la más vista de todos los tiempos y recibió por 2 años el Telegato, que es un premio internacional de la TV. Se llamaba la novela allí en Italia La Donna del Misterio, ¿puede ser? Del Mistero, la del donna Mistero, del del sí. Mistero. Como la mujer misteriosa, la extraña dama. Sí, ¿En qué consiste ¿En qué consiste el premio Telegato? Es eso, es un premio internacional equivalente al Oscar, ya no se da. Y abarca todo ahí estaba Robert De Niro, Dustin Hoffman, Sharon Stone, Gene Hackman, cantidad incluso tuve la oportunidad de conocer a Ayrton Senna, que estaba ahí también, muy admirado y querido. Así que es un premio muy importante que se da a aquellas producciones notables que han pasado por Italia. Claro. Un premio muy importante. Y después nos dieron por Cosecharás tu siembra. La esperamos mañana sí. Con esta Juana maravillosa. Sí. Y bueno, estamos muy contentos de que venga a cerrar este ciclo de los jueves en el Argentino, porque va a ser realmente muy importante para nosotros los mercedinos. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, un abrazo grande, y acá en La Juana va a estar también, como estuvo en La Extraña Dama, la enorme fuerza de lo que es capaz una mujer. Un gran abrazo para todas y todas. Otro para usted. Esperamos. Gracias. Gracias. Estuvo con nosotros en exclusiva Luisa Culiot, que mañana a las 20 en el Teatro Argentino le va a dar vida a nada más y nada menos que Juana Azurduy. Ya volvemos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.